Hola, nosotros somos de la materia de Fundamentos de Circuitos, el NRC 7309, y vamos a exponer el laboratorio 3. Los integrantes son Kevin Chalán, Melanie Herrería y José Leito. El objetivo es comprobar el cumplimiento del método de análisis de nodos mediante el análisis de los circuitos eléctricos, las simulaciones y las prácticas de laboratorio físicas para afianzar el conocimiento adquiridos en clase. Los objetivos específicos es construir mapas conceptuales que resuman el análisis de nodos y la ley de Kirchhoff de corrientes a partir de una búsqueda bibliográfica. Calcular las medidas de voltaje de los nodos del circuito mediante la construcción del circuito de forma física en el simulador de Tinkercad y analíticamente con ecuaciones algebraicas utilizando el método de los nodos. Justificar el desarrollo del laboratorio mediante la presentación de un video en el que se explique la resolución del método de nodos y el funcionamiento del circuito, y comparar los resultados que se obtienen analíticamente, simuladamente y experimentalmente. A continuación, el marco teórico. En el marco teórico a continuación trataremos algunos de los temas referentes al laboratorio número 3 que estamos tratando en esta ocasión. En el análisis de nodos, la ley de las corrientes de Kirchhoff es una de las principales leyes de la electricidad utilizada al momento que nosotros queremos analizar cualquier circuito eléctrico o incluso electrónico. La ley de la corriente de Kirchhoff es primordial e incluso vamos a usarle mucho en esta parte del análisis de nodos. Entonces, primero, para nosotros poder definir, necesitamos saber qué es un nodo. Un nodo en un circuito eléctrico es un punto donde se cruzan dos o más elementos de varios circuitos, sea una fuente de voltaje o de corriente o resistencia o capacitores, inductores o cualquier otro componente que se una a nuestro circuito. Como por ejemplo nosotros podemos ver aquí que tenemos un nodo y diferentes tipos de nodos. Tenemos los nodos donde interviene tanto la fuente de voltaje y la resistencia. Estos nodos, este nodo que tiene la primera fuente, la segunda fuente y la tercera fuente. Entonces es como nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de nodos y cómo se estudia. De acuerdo al tipo de circuito y a la forma que nosotros seleccionemos a nuestro nodo de referencia, se pueden tener diferentes tipos de posibilidades al momento de la conexión de las fuentes. Por ejemplo, hay fuentes de corrientes independientes, fuentes de corrientes controladas, fuentes de voltaje independientes a tierra, fuentes de voltaje independientes flotantes, fuentes de voltaje controladas a tierra y fuentes de voltaje controladas flotantes. Acá tenemos los diferentes tipos de conexión que podrían existir al momento que nosotros tenemos algún nodo. El propósito del método de nodos es encontrar el voltaje entre los nodos y también la tierra. La diferencia de potencial se produce debido a las caídas de voltaje y esto nos ayuda a que la ley de Ohm pueda cumplirse. Como nosotros ya hemos estudiado anteriormente, el voltaje es cero cuando nosotros podemos llegar a saber el voltaje total y la resta de la caída de los mismos. Cuando nosotros hacemos una sumatoria de todo esto es cuando obtenemos que el voltaje es igual a cero. Como ya he dicho anteriormente, utilizamos el principio fundamental de la ley de las corrientes de Kirchhoff para poder estudiar nuestros diferentes tipos de nodos. Acá tenemos los diferentes tipos de nodos en este circuito de acá. Esto no es más que una extensión del principio de la conservación de energía. Como sabíamos, la suma de las corrientes de la entrada es igual a las sumas de las corrientes de salida y las sumas de ambas nos es igual a cero. Según la ley de Ohm, si no hay fuentes que asumen todas las corrientes de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, nosotros al momento de estudiar algún circuito, si no hay alguna fuente, nosotros empezamos por derecha en sentido horario, a no ser del caso que allí hubiera alguna fuente de voltaje mucho mayor al voltaje. Suponiendo que aquí hubiera un voltaje menor y aquí un mayor, se tomaría de referencia el de acá y se empezaría en este sentido.
Pero como aquí solo tenemos una fuente de voltaje, empezamos de derecha y empezamos de arriba hacia abajo. A no ser, como decía, que sea algo contrario. La diferencia del potencial a la que está sometida una resistencia es igual a su voltaje. La corriente que pasa por una resistencia es igual a la diferencia potencial entre la resistividad. Vamos a estudiar esto un poco más adelante para saber qué se refieren estos dos términos de acá. Nosotros debemos tener en cuenta que la corriente va de un área de mayor potencial a un área de menor potencial. Por ejemplo, como les explicaba hace un rato, nosotros tenemos aquí dos fuentes de voltaje. El voltaje 1 que tiene 10 voltios y el voltaje 2 que tiene 12. Ya que al 12 ser mayor que 10 empezamos y el análisis de nuestros nodos y de nuestro circuito desde este punto. Entonces empezamos de esta manera. Y ahí es como vamos, bueno, también de acuerdo al análisis de malla que ya estudiamos en un capítulo anterior, es que se va estudiando estos diferentes tipos de nodos. La única corriente que entra al nodo es la que viene de la fuente. La corriente que baja por la resistencia 2 y la resistencia 3 salen del nodo. Por ejemplo, aquí está nuestra resistencia 3 y nuestra resistencia 2. Y como decíamos, la única corriente que entra al nodo es la que viene, y estas dos de aquí son las que salen. Y luego se sigue analizando debidamente con el análisis de mallas. Nosotros, para tener un enfoque mucho más claro del análisis, necesitamos saber que a través de un sistema de ecuaciones lineales nosotros podemos reconocer o podemos estudiar dichos nodos. Por ejemplo, siempre se trabaja con la ley de corrientes de Kirchhoff, como ya hemos venido repitiendo algunas veces. Y al ser así, y es similar al análisis de malla, parece un sistema de ecuaciones lineales donde nosotros podemos calcularle de diferentes maneras, ya sea por un sistema de ecuaciones así, por método de matrices, por método de diferentes formas en las que nosotros podamos saber cómo analizar este tipo de ecuaciones. Los nodos, bueno, con fuente dependiente modelan la situación en la cual la tensión o la corriente de un elemento del circuito es proporcional a la tensión o a la corriente de otro elemento del circuito. También, bueno, una fuente dependiente de corriente es una fuente en la que la corriente entre sus terminales está determinada por una corriente o un voltaje que existe en otro lugar del circuito. Y bueno, también es la fuente que el voltaje entre sus terminales está determinado por un voltaje o una corriente que existe en otro lugar del circuito. A continuación nosotros tenemos algunos ejemplos o bueno, el análisis de este laboratorio, en el cual vamos a explicar un poco más cómo es que funciona este análisis de nodos, cómo es que nosotros hemos estudiado esto y cómo nosotros lo llevamos a la práctica. Así que a continuación vamos a tener el siguiente análisis. A continuación armaremos nuestro circuito de la práctica número 3. Para eso necesitamos una fuente de voltaje de 5 voltios, una de 10 voltios y 5 resistencias, una de 1.8 kiloohmios, de 2.2 kiloohmios, 1.5 kiloohmios, de 470 ohmios y de 3.9 kiloohmios. Para conseguir la fuente de voltaje de 10 voltios vamos a unir en serie dos cargadores de celular que cada uno tiene 5 voltios para conseguir una de 10 voltios. Nos fijamos en la imagen que la parte positiva está arriba, entonces lo colocamos aquí en nuestro prototipo.
dejamos en 20 voltios y medimos nuestro voltaje. Que nuestro voltaje mide 10.38. Listo. Entonces dejamos nuestro voltaje negativo sería en la parte de abajo y el positivo en la parte de arriba. Hacemos lo mismo, medimos el voltaje con nuestro voltímetro. Y nos marca 5 voltios o 4.921 aproximadamente. Ahora lo que procede es poner nuestras resistencias como nos indica el procedimiento en la guía de laboratorio. Para eso cogemos nuestras resistencias. Vemos cómo se vamos a conectar.
Mi positivo iría conectado a esta resistencia de acá. Mi negativo iría conectado a esta resistencia de acá. Y por último, esta parte de acá. Listo. Entonces aquí así quedaría armada nuestro circuito. Ahora tomamos aquí, como podemos observar, existe un nodo. Este sería un nodo fantasma entre esta resistencia y donde sale el positivo de la fuente de voltaje de 5 voltios. Un nodo fantasma, de igual manera acá un nodo fantasma. Nuestro nodo de referencia sería el de abajo, donde se une un negativo con una resistencia y el otro negativo con la otra resistencia. Y aquí nos falta unir las dos resistencias. Entonces nos faltaría un poco más. Y aquí tendríamos que hacer así. Y aquí ubicamos nuestro cable para conectar esto. Conectará acá. Ahí sí estaría unido. Y aquí tenemos nuestra nueva referencia, que será en la parte de abajo. Tomamos las medidas de nuestro nodo de aquí y tomamos la medida de nuestro nodo de acá. Entonces, para tomar el voltaje de nuestro primer nodo, ponemos positivo acá y negativo acá. Por ahí sería el voltaje que tenemos aquí. Y acá nuestro voltaje sería de y ese sería el valor de nuestro otro voltaje. Y así concluimos nuestra medición experimental. Ahora procederemos a armar nuestro circuito en Tinkercad. Continuamos armando nuestro circuito en Tinkercad para el análisis de nodos. Procedemos a coger los materiales necesarios: un protoboard, 5 resistencias, un multímetro y un suministro de energía. Colocamos todo donde corresponde. Necesitamos otro suministro de energía o fuente de voltaje. Procedemos a colocar las resistencias como corresponde.
colocamos las dos últimas resistencias. El negativo iría abajo, positivo arriba. Colocamos los cables. Que corresponden a su unión. Aquí estaríamos formando nuestro nodo A, aquí nuestro nodo B, aquí nuestro nodo fantasma, nuestro otro nodo fantasma y nuestro nodo de referencia. Continuamos a ubicar valores, que aquí nos dice que sería 5 voltios. Aquí nos dice que sería de 10 voltios. Aquí nos dice que sería una resistencia de 1.8. Por acá una resistencia de 2.2. Una resistencia de 1.5. Y las últimas dos resistencias sería de 470 ohmios. Y la última pasaría a ser de 3.9 kilo ohmios. Una vez hecho todo esto, ubicamos los cables del color correspondiente, rojo para positivo, negro para negativo, iniciamos simulación. Nos da 1.85 mA, 3.07 mA. Comprobamos con el circuito animado anteriormente y si es correcto. Procedemos a medir el voltaje en cada nodo. Sería positivo aquí, negativo acá. Sacamos otro multímetro, ubicamos el voltaje, colocamos positivo aquí, negativo acá, colocamos cables del color que corresponde, iniciamos simulación. Nos da 1.67, 5.39, comparamos con los datos obtenidos anteriormente y si es correcto. Ahora aplicamos nuestro procedimiento. Para esto nos ubicamos en nuestro primer nodo, en el cual aplicamos la ley de Kirchhoff, que nos dice que todas las corrientes sumadas son igual a 0. Esto es ya que las corrientes que entran son igual a las que salen. Entonces I1 más I2 más I3 sería igual a 0. Y de igual manera acá sería I4 más I5 más I6 es igual a 0. A continuación, poniendo las corrientes en función de los voltajes y de las resistencias usando la ley de Ohm, que la corriente nos dice que es igual al voltaje sobre resistencia, obtenemos que el voltaje 1, estamos aquí, voltaje 1 menos 5 voltios sobre la resistencia de 1800 ohmios más la corriente 2, que sería en esta resistencia, que sería voltaje 1 sobre 470 más en esta resistencia que es de 2200, que sería voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 2200 es igual a 0. De igual manera hacemos el mismo proceso aquí. Nos ubicamos primero en el nodo, luego aplicamos primero esta resistencia que sería voltaje 2, que estamos trabajando, menos voltaje 1 sobre esta resistencia 2200 más el voltaje 2 sobre 3900, que es esta resistencia, y por último voltaje 2
menos 10 sobre 1500. Esto es igual a 0. Metemos nuestras ecuaciones en un solucionador de ecuaciones y nos da los resultados en fracción, que simplificando nos daría 1.666 voltios y 5.389, que nos da lo que hemos obtenido al medir con el voltímetro a nuestros nodos, el voltaje. Muchas gracias por su atención. El cálculo de error. El cálculo de error se lo calcula con el valor teórico y el valor experimental. En el primer nodo el valor teórico es 1.66 y el valor experimental es 1.7 voltios. Se lo multiplica por 100 y nos da el porcentaje de error. En el nodo 2 el valor teórico es 5.389 voltios menos el valor experimental, que es 5.4 voltios. Se lo multiplica por 100 y se lo divide por el valor teórico y se obtiene menos 0.20%. Las conclusiones. A partir de lo investigado, se puede concluir que el análisis de nodos sirve para encontrar los voltajes de cada nodo que aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Se realizó el cálculo de las medidas de voltaje. Primeramente se construyó un circuito indicado. Con la ayuda del multímetro se tomó las medidas experimentales. Después se realizó en Tinkercad una simulación y analíticamente utilizando el método de nodos. En la justificación del video se puede observar la construcción del circuito y su funcionamiento. Se puede ver cómo se toman las medidas de cada nodo y también la construcción del circuito en el simulador de Tinkercad y su toma de medidas mediante simulación. Se explica el análisis que se realizó para el método de nodos y primero determinamos la dirección de la corriente, establecemos cuál es el nodo de referencia en el cual va la conexión tierra. Utilizando la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm se obtienen las ecuaciones algebraicas, las cuales se resuelven en símbolos dando los resultados de voltajes analíticos. Y a partir del análisis de circuito teórico, experimental y simulado se puede observar que las medidas no varían demasiado. Se tiene un porcentaje de error en el nodo 1 de menos 2,04% y en el nodo 2 de menos 0,20%, por lo que se concluye que están bien calculadas sus medidas de voltaje. Muchas gracias.